que cuando Dios toca una vida, la historia cambia. Y lucho también todos los días por alcanzar la santidad. Pues en ese accidente yo de pronto hubiese muerto si es que no escuchaba la voz de mi ángel de la guarda. Entonces ahí dije, no, esto no lo puedo llevar sola, necesito llevarlo acompañada y necesito llevarlo definitivamente con Dios. A lo mejor hubo algún momento de confusión, algún momento donde a pesar que estaba cerca de Dios, a pesar que estaba con Él, igual tenía esa tendencia por irme por el lado que no era. Claro, así que no dejemos que el cansancio arruine lo que el Señor te tiene ya preparado. Porque sé que durante esos 6 años Él me preparó. Podía haber llegado al altar sin conciencia. ¿Cómo fue esa relación con tu mami? Mi mami fue una figura importantísima. Tú has escuchado a Carlitos cómo habla de mi mami y lo que él dice. O sea, mi esposa, mi suegra fue figura clave para nuestra relación. Y nuevamente ahí estaba Dios, consolando, asistiendo. Recibí yo acompañamiento por parte de un sacerdote que me dijo, bueno, el momento presente es que tu mamá sigue sana, está bien, tiene un diagnóstico, sí, pero todavía habla, camina, conversa y puede compartir contigo. Lo que vendrá, todavía no lo sabemos. Dios también habla a través de estas enfermedades, se manifiesta y aunque parezca una tormenta, tiene un propósito. Sí. Mi papi, y perdón por no hablar más de él, pero todavía es algo que sí, tranquila. Tendría muchísimo por hablar. Tendría que contarte todo lo que nos ha regalado y lo que nos sigue regalando incluso por medio de sueños. Bienvenidos a Vibras Podcast y hoy tenemos una invitada muy especial en este episodio, así que espero que todo lo que podamos hacer hoy día y lo puedan escuchar, que se los lleven guardado en su corazón y lo hagan vida en su vida. Recordarles que cuando Dios toca una vida, la historia cambia. Hoy, querida amiga, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos a Gaby Concha en este episodio. Muy contento por haber dicho sí a este proyecto, Gaby. Bienvenida. Gracias, Manolito. Bendecida tarde. Gracias por esta invitación tan bonita. La acepté, yo creo, porque sé y siento que eres tú un instrumento maravilloso del amor de Dios y que te ha tomado para poder ayudar a más almas y que lo que uno pueda hacer, pues, llegue también a esos corazones, nos calma también, nos calma y nos llena de gozo, que podamos hacer desde nuestra pequeñez algo por los demás. Muchas gracias, Gaby. Y gracias por ese sí, porque cuando hacía la estructura del programa, ¿no? Y les decía a los invitados, vamos a contar historias, vamos a contar lo que ha pasado en nuestra vida, de cómo Dios ha actuado. Son muy pocas las personas que quieren como que transparentar eso. Hay unos que lo guardan en silencio, hay otros que a lo mejor lo quieren reservar, pero como dice este formato, ¿no? Cuando Dios toca una vida, la historia cambia y qué mejor que esas historias que hemos vivido, que hemos pasado, podamos compartirlas para que los demás también entiendan, ¿no? Y sepan que no estamos solos, Así es. ¿no? Y que tenemos muchas cosas por qué contar y muchas cosas por qué seguir luchando. Cuéntanos, Gaby, ¿quién es Gaby Concha? ¿De dónde viene? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué se dedica? Ok. Bueno, Gaby Concha Muñoz, tengo 37 años, nací aquí en Machala, soy la última de 4 hermanos, 3 varones, yo soy la única mujer. Estoy casada por gracia de Dios 18 años, tengo 5 hijos, 4 aquí conmigo en la tierra y una bebé que me espera en el cielo. Soy psicóloga católica, vengo de una familia muy amorosa, mis papás también están en el cielo ya, pero bueno, han fortalecido, yo creo que desde el vientre mi madre, la fe. Y bueno, eso es un poco de mí. Trabajo con adolescentes, con adultos, con parejas, con familias. Y lucho también todos los días por alcanzar la santidad. Qué bueno, ¿no? Y esa lucha constante es la que nos lleva a enfrentarnos muchas veces con situaciones que no nos gustan, con situaciones que preferimos que no pasen, pero están ahí y hay que hacerle frente a aquello, ¿no? Gaby, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Estaba Dios presente? ¿Estaba quizás muy lejos de mí? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, Dios siempre ha estado ahí. Mi mamá, una mujer de mucha oración, siempre con su rosario, siempre
escuchándola rezar, meditar su rosario. Una abuelita que vivía muy cerca de mi casa, donde también podíamos visitarla siempre y siempre la encontrábamos en oración. Eh, la acompañaba siempre a la capilla los primeros viernes, contemplaba a Jesús, no entendía mucho a quien veía, sabía, bueno, que era algo especial, que era algo importante, pero solo veía el amor en ella. Solo veía un amor muy grande, nos ponía libritos, nos hacía rezar con nuestras primas, pero veía un amor muy grande, muy, muy grande. Siempre siempre escuchando mucha oración en casa, muchísima oración. Como te decía, soy la única mujer, así que mi casa era muy consentida, mucho amor. Mi papá, una persona que me consentía muchísimo. Mi mamá, sí, con firmeza y amor. Siempre era ella la que ponía más firmeza. Mi papá era el que consentía todo el tiempo, el que pues no me permitía a veces escoger, sino que no quería poner esa presión en mí de escoger, sino que lo que quería de pronto era ahí, consentida de forma inmediata. Mis hermanos también muy cuidadores. Mis hermanos, ya el mayor ya tiene 50, 48, 45, y yo que soy la puchita de 37. Entonces había mucha diferencia, imaginarás Claro. cómo me cuidaba. Sí, sí. También unos primos, unos tíos, mucho amor. Yo no puedo recordar mi infancia sin amor. Muchísimo amor. Sé que han habido muchas dificultades, sé que han vivido situaciones muy fuertes, pero en realidad no es algo que me marcó. Nunca lo sentí. Mi mamá, siempre una mujer que nos enseñó que primero Dios, que aunque vengan pruebas y tribulaciones, el Señor siempre tiene esa generosidad con nosotros de podernos levantar. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir de mi infancia, una infancia muy bonita y de muchísimo amor. Y Dios estuvo presente dentro de los sacramentos, estuvo presente en algún hecho, a lo mejor que como que te quiso llamar un poquito, ¿no? Porque uno cuando es joven a veces mira para todos lados, ¿no? Y hay mucha información, pero un poco a veces nos concentramos en que es Dios quien me está hablando a través de esto, ¿no? ¿Tuviste alguna experiencia así? Bueno, esta es una historia que a mis hijos se la repito siempre. Y bueno, ya una vez que crecí me di cuenta que el Señor siempre ha estado por medio de incluso del ángel de la guarda, ¿no? En algún momento, no recuerdo qué edad yo tenía, tuvimos un accidente y pues en ese accidente yo de pronto hubiese muerto si es que no escuchaba la voz de mi ángel de la guarda. Estábamos en la parte del balde de la camioneta y escuché una voz que me decía como, ve a las piernas de tu papá y que te abrace fuerte. Incluso estaba con un primo, él también hizo lo mismo y en ese mismo momento fue el impacto, ¿no? Entiendo y sé que desde esa edad el Señor cuidaba de mí, pero ya de una forma más directa, ¿no? O sea, ya se hacía presente por medio de la voz de mi ángel de la guarda. Ese es uno de los hechos que en la adultez me doy cuenta, por eso siempre les digo y les repito a mis hijos, escuchen la voz de su ángel de la guarda. Cuando están en peligro, él estará ahí, firme, para decirles, por ahí no. Entonces, eso te puedo decir, Manolito, y en la adolescencia, claro que sí, viví mis sacramentos, pero vino la rebeldía también, vino el querer estar con las amigas, el querer conocer, el querer disfrutar, el aburrirse también en la misa, el aburrirse de la presencia incluso de pronto de muchas personas de la fe en casa. Mi mamá siempre nos hacía participar de muchas cosas, sobre todo a mí, porque era la más pequeña, tenía que acompañarla siempre, entonces ya había aburrimiento y todo. En la adolescencia, sé y te puedo decir que aunque Dios estaba, no lo quería ver mucho, ¿ok? Porque ya lo había visto bastante en la niñez, entonces quería como que tenerlo, sí sé que estás, pero hasta ahí. Me gusta más la otra onda de los amigos y todo. Entonces sabía que estaba, pero hasta ahí. Sí, sí, no, yo recuerdo una vez, estamos contemporáneos, yo también tengo ya los 37 este año, y yo recuerdo que en el tiempo de adolescencia decían, es que Jesús o hablar de Dios no es de moda, la moda es otra, es verse bien con los amigos, con los panas y todo, pero uno opta por, y uno tiene que definir qué camino.
Pero cuando somos adolescentes es tan difícil porque hay tanta información, tantas cosas que se nos meten en la cabeza que es complicado verlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando comenzamos a tomar decisiones ya? Cuando ya salimos del colegio, cuando quizás ya tenemos que escoger una carrera, escoger quizás ya los amigos o qué cosas hacer. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida? Bueno, igual, salgo del colegio y lo que mis amigos escogieron de carrera, también lo escogí yo. Entonces, el éxito era no separarse del grupo de amigos. Ese era el éxito. Entonces, bueno, escogí una carrera que definitivamente no era un llamado, no era mi vocación. Y como cuando a veces escuchamos nuestra humanidad, fracasamos y nos equivocamos, así fue. Perdí mi primer semestre, me salí de la universidad, conozco a mi esposo, nos casamos, tenemos a nuestra bebé y dentro de ese proceso, no dentro de ese proceso de casarnos y todo, escojo mi carrera ya como con un poco de presión, ¿no? Ya estás, ya pasaste otra línea, ya no eres la chica, entonces ya tienes que asumir responsabilidad. Escojo mi carrera, em, sé también ahora que fue el Señor, pero en ese momento fue como, La que tocaba, la que salió. sí, ahí vamos por esa porque siento que va relacionado con lo que yo quiero. Quiero ayudar, bueno, ahí voy a poder ayudar. Entonces, hasta ahí el Señor, no como, pero bueno, yo no sabía que mi mamá obviamente era la que estaba ahí orando, orando y orando por cada uno de nosotros como hijos, ¿no? Yo estaba apartada, pero mi mamá estaba más cercana que nunca. Ella estaba cerquitita y la oración de una madre pues tiene un poder maravilloso, fuerte y para siempre, ¿no? Eterno. Así que nada, así me embarqué en el mundo del matrimonio sin tener como tan presente a Dios, sin tenerlo tan cercano a mí, pero él muy cercano igual. Así que bueno, ahí me subí a la barca y ahí empecé a enamorarme de Dios de manera silenciosa, como esa niña que se sentaba en la banca, en la capilla con su abuelita, empecé a sentir esa necesidad, esa sed de Dios. Y en esa etapa del matrimonio, 16, 17 años ya de casados, ya juntos, 18, 18 años, 18. con nuestro querido amigo Carlitos, ¿no? Em, quizás cosas muy bonitas, quizás cosas también muy duras, pero ¿cómo ha sido esa relación con Dios una vez que ya fuiste quien eligió, ya eras un poco más consciente de lo que estaba viviendo espiritualmente? Pero ¿cómo fue esa etapa con el matrimonio? Ese vaivén de las cosas, de dificultades, ¿cómo la viviste? Difícil, difícil porque primero, como te decía, muy consentida. Entonces, cuando hay este grado de atención, quieres que siempre hagan lo que tú quieres. Entonces se piensa que en el matrimonio también sucederá lo mismo. Así que bueno, muy inmaduros, alejados, no teniendo presente a Dios en nuestras vidas, viviendo bajo impulsos, bajo sentimientos, bajo momentos, y ya convertidos en papás. Entonces yo tenía 19 años, mi esposo tenía 23, entonces nos tocaba asumir muchas responsabilidades y ahí la voz de mi mamá, presente siempre, eh, vamos a misa, acompáñame en oración. Yo siempre he sido también, siento yo, creo yo, muy dócil, muy de escuchar a mi mamá. Cuando bueno, tuve a mi hija, todo lo que ella me decía, hacía. O sea, ella, no te puedes dar después de los 7 días, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que se dan. Yo siempre muy obediente. Sabía que si ella me lo decía es porque realmente me amaba y que me quería cuidar. Y mi abuelita también atrás, pues diciéndome y todo. Entonces siempre escuché la voz de la sabiduría, que para mí, mi mamá y mi abuelita eran una referencia total, ¿no? Entonces ahí dije, no, esto no lo puedo llevar sola, necesito llevarlo acompañada y necesito llevarlo definitivamente con Dios. Si mi mami ha llevado un matrimonio de tantos años fortaleciéndose en Dios, yo quiero lo mismo. Si mi abuelita cuenta de su matrimonio cosas tan maravillosas hasta la muerte de su esposo, y ella se fortaleció en Dios, viviendo su proceso de duelo, era porque lo tenía Dios. Yo quiero eso. Yo quiero poder vivir tribulaciones, pero con Dios. Así que asistí a un grupo y ahí empezó mi proceso de sanación. Llegaba a ese grupo todos, no recuerdo si era martes o miércoles,
y Manolito no paraba de llorar. Lloraba y lloraba, y yo decía, pero si todo está bien, mi esposo está bien, mi hija está bien, y yo no dejaba de llorar, que incluso a veces se me acercaban y me decían como, ¿estás pasando por algo? Y yo, no, estoy bien, pero era el Señor sanando. Por eso para mí, cuando acompaño a alguien y comienza a llorar mucho, sé que es el Señor sanando desde adentro, ¿no? Porque a mí me sanó y lo sigue haciendo y me sigue sanando. Por eso cuando viene de repente ese llanto, digo, Señor, de nuevo sabes que sanar. Qué bueno es poder reconocer cuando Dios actúa, Sí. cuando Dios está en nuestra vida haciendo algo, ajustes. Yo te digo, Dios sabe cómo somos, Dios sabe el corazón que tenemos, Dios sabe qué es lo que estamos necesitando hoy, porque lo que necesitaba ayer quizás no es tan importante como lo de hoy. Quizás ayer lo cubrió, quizás me dijo después, pero Él sabe. Cuando somos conscientes de aquello, que Dios está haciendo algo en nuestro corazón, en nuestra vida, es bonito, porque es como un milagro que quizá para muchos no es milagro, para nosotros sí, porque Dios está actuando. Em, Dentro de esta etapa del matrimonio, de la familia, de ir asumiendo responsabilidades quizás a muy temprana edad, quizás dejar a un lado esas amistades, esas situaciones que era normal de un joven adulto de 20, 25 años hacerlo y que te tocó a ti dejarlas a un lado. A lo mejor hubo algún momento de confusión, algún momento donde a pesar que estaba cerca de Dios, a pesar que estaba con Él, igual tenía esa tendencia por irme por el lado que no era. Sí, sí, yo creo que eso es natural, yo creo que eso es normal. El, de pronto el acercarte con un fin, ¿no? Mi fin era que mi esposo se enamore de Dios. Y cuando no sucedía y cuando no estaba pasando, era como, ay, ¿será que continúo? ¿Será que sigo? ¿Será que avanzo? ¿Será que no funciona? Entonces sí te llegan esos momentos, sí te llegan esos momentos, pero qué importante, Manolito, qué importante saber acudir en esos momentos de desolación, de desierto o de cansancio, saber acudir a las personas correctas. Yo me refugiaba siempre. A mi mami, si bien es cierto, escuchaba mucho lo que me decían, era muy delicado poderle contar ciertos detalles, ¿sí? Entonces acudía a una hermana del movimiento, alguna misionera, que pueda escucharme, que tenga esa experiencia y sobre todo tenga esa fe, ¿no? El escuchar la voz correcta también te ayuda a levantarte. Entonces para mí era súper importante saber que me estaba cansando, pero no quedarme en el cansancio, sino reconocer que necesitaba ayuda, que necesitaba escuchar, que necesitaba acudir a un sacerdote, aunque bueno, no tenía el sacramento del matrimonio durante 6 primeros años, pero sabía que tenían que darme una palabra de aliento, ¿sí? Entonces, y en medio de lo bonito, porque en medio de lo bonito el cansancio llega también, Así es. ¿sí? Teníamos ya a mi hija mayor, a mi segundo hijo, aparentemente una vida bonita, pero venían muchas acechanzas, como te digo, mucho cansancio, tus expectativas, ¿no? Mis expectativas de que de pronto él se enamore más de la iglesia, de lo que yo sentía, y ese cansancio sí llegaba, claro. Así que no dejemos que el cansancio arruine lo que el Señor te tiene ya preparado. Así es. O lo que ya tengo. Sí, Porque a veces por estar preocupados por pedir, 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 no agradecemos por lo que ya tenemos. eso es una Eh, gracia. exacto. Y muchos cometemos ese tipo de Ujú. error. Recuerdo que estuvieron ustedes con Carlitos hace algún tiempo atrás en el Conectados, en el podcast que tuvimos con Eri, y una parte que mencionaron, ¿no? Carlos lo decía, que cuando era el momento de la comunión en la Eucaristía, debía llorar. Uf, mucho. Y decía, pero ¿por qué lloras? Si estamos bien, estamos bien. Sí, Y al final era eso, ¿no? Lo que mencionaste, tú viviste un buen tiempo estando en unión, pero no con el sacramento. así es. ¿Cómo fue ese momento cuando pudiste ya recibir el cuerpo de Cristo? Luego de todo lo que a lo mejor estabas pasando, todo lo que estabas viviendo. Un regalo maravilloso, Manolito. O sea, eh, imagínate durante mi infancia tan cercana, ¿no? Ya en mi sacramento de la primera comunión, ya cercana, en la confirmación ya cercana, y de pronto no con esa conciencia, ¿no?
Pero después de 6 años, que hoy en día mis hijos me han preguntado, me han dicho, mami, ¿cómo podías vivir 6 años sin Jesús? Como le Entonces les dije, sí, fue muy duro. Obviamente ellos ya tienen esa conciencia de lo que nosotros le hemos hablado, ¿no? De la importancia. Entonces, sí, sí fue un regalo, yo no podía dejar de llorar. Ahí no había nada más que sentir un fuego, un abrazo. Estábamos unidos de nuevo, ya estábamos juntos, ya no había nadie que nos pueda separar. Y fue un regalo, yo no paraba de llorar. Carlitos me abrazaba y me decía, mi amor, ya tranquila. Y yo era, pero estaba ahogada en llanto y fue un regalo. Veo esa foto que justo eh, capturaron ese momento y digo, wow, eso nos debería pasar todo el tiempo, de podernos conmover con Jesús, de podernos, o sea, sentir ese gozo de poderlo recibir, porque es un regalo. Totalmente. Imagínate, tenemos amigos en común que están con esa situación, ¿no? De querer comulgar, no poder por sus innumerables situaciones que han pasado. Y en cambio nosotros que podemos, ¿no? Y eso le pasa a muchos matrimonios que a lo mejor fueron al altar sin conciencia, pero que no saben lo que se pierden al momento de poder y no hacerlo. Así es. Y hay muchas personas que no pueden hacerlo y que quisieran, pero van y aunque sea en silencio, en su momento de oración con Dios, en ese momento, pues recibirlo Sí, espiritualmente, ¿no? sí. Que es, Yo igual le agradezco a Dios porque sé que durante esos 6 años Él me preparó. Podía haber llegado al altar sin conciencia y hubiese sido durísimo. De pronto ahora, saber que ese día estuve pensando en cualquier cosa menos en Él. Y esos 6 años valieron la pena para poder entender eso tan grande que estaba pasando en mi vida. claro, muy bien, ¿no? Y muchas cosas se dieron alrededor Ujú. para que ese día llegue, ¿no? Entre eso también está la historia o su versión que tiene Carlos, ¿no? De contar esta parte. Gaby, tú mencionaste desde el principio a tu mami. Sí, Siempre estuvo ahí contigo, siempre con un consejo, a veces sin palabras te enseñaba, porque eso hacen las madres, ¿no? Sin palabras a veces decirte algo y uno se queda resonando en el corazón eso, ¿no? Y lo hace luego o lo transmite luego a nuestros hijos de aquello que aprendimos. ¿Cómo fue esa relación con tu mami desde la parte de madre e hija, la amistad, la parte de espiritual? ¿Cómo fue todo ese momento con ella? bueno, con mi mami la relación fue muy bonita, pero yo creo que se vino a unir de una manera más profunda, ¿sí? Por eso no me asusto a veces cuando hay estas distancias entre mamá y las hijas, ¿no? Porque sé que también viví este proceso. Hay distancias, a veces hay como sentimientos ahí de, porque hace eso por mí? Mi mami siempre me hablaba de las amistades y era algo de pronto que a mí me chocaba en esa etapa, ¿no? Entonces ahí habían esos tropiezos y esas cositas. Ella me hablaba mucho de la rectitud, de las cosas que estaban bien. Entonces en la adolescencia que te hablen así es como una barrera. Ah, Pero cuando yo me casé fue algo diferente. O sea, fluyó una conexión totalmente diferente. Podía escuchar a mi mamá, escuchaba lo que me hablaba del matrimonio, me hablaba de la prudencia, me hablaba de los silencios que muchas veces tenemos que hacerlo y sobre todo el respeto, la fidelidad, el amor, la fe, la importancia de la figura en la mujer dentro del matrimonio. Entonces, si tu esposo no está cercano, tú tengas fe. Entonces, todas estas cosas para mí era todo, o sea, era todo lo que yo necesitaba. Entonces, mi mami fue una figura importantísima. Tú has escuchado a Carlitos cómo habla de mi mami y lo que él dice, o sea, mi esposa, mi suegra fue figura clave para nuestra relación. Era importantísimo y sobre todo saber cuánto ella oraba por nosotros, ¿sí? Como hijos, ella oraba por su yerno, por sus nueras, o sea, ella vivía en oración continua. Ella sabía lo difícil que puede ser eh, ahí fortalecer un matrimonio, ¿no? Entonces creo que eso hacía que sus oraciones sean aún más fuertes. modelo de fe. Modelísimo de fe, créeme, es un modelo maravilloso de fe. O sea, con mis hermanos nos conmovemos porque sabemos que tenemos un testimonio infinito de nuestros padres.
Sí, Amén, okey. Amén, amén por eso. Em, con tu mami viviste un proceso. sí. Tu mami ya no está acá contigo. Ese proceso, ahora que tú lo ves desde este tiempo, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? También como un regalo, Manolito. Mi mami fue diagnosticada a los 60 años con parálisis cerebral progresivo, 60 años muy joven, una mujer muy activa, muy de iglesia, muy de Dios. 60 años, una enfermedad donde el neurólogo, después de algún tiempo, porque no le detectaban la enfermedad, logró decir que tenía ella 6 años de vida. Sí, que en ese momento obviamente fue un impacto muy grande y nuevamente ahí estaba Dios consolando, asistiendo. Recibí yo acompañamiento por parte de un sacerdote que me dijo, bueno, el momento presente es que tu mamá sigue sana, está bien, tiene un diagnóstico, sí, pero todavía habla, camina, conversa y puede compartir contigo. Lo que vendrá, todavía no lo sabemos. Entonces, ¿cómo no escuchar esa voz de Dios por medio de esos instrumentos, ¿no? Por medio de esos amigos que la vida y nuestro Señor obviamente te regala en el caminar, reconociendo tu necesidad también, porque los amigos aparecen también como un regalo en ese momento de necesidad, ¿sí? En ese momento. Entonces, sí, fue un proceso durísimo, pero también de muchísimo agradecimiento. Cuando conversé con el sacerdote, después de recibir el diagnóstico de mi mamá, él me dijo, Gaby, y en algún momento le darás gracias a Dios por esa enfermedad. Y yo le decía, padre, imposible, porque esa enfermedad me la va a quitar a mi mamá. O sea, es imposible poder agradecer por algo que te va a doler. Y bueno, esos 6 años fueron años en donde pude compartir con mi mamá, donde la pude escuchar más, donde pude reconocer su gesto, su entrega, su sacrificio, todo lo que había hecho, porque a veces nos cuesta reconocer ese sacrificio de los padres, incluso siendo padres, ¿sí? Entonces, me permitió Manolito reconocer una mamá, como te digo, para nosotros, el modelo, el modelo de mamá, incluso con una enfermedad, no renegar, agradecer, reconocer lo que ya el Señor le había dado, una familia, unos hijos, unos nietos, un esposo. Por lo que ella más luchaba era por la conversión de mi papá, que se enamore de Jesús, y su oración dio frutos, y nosotros pudimos ver eso. Entonces, ya había cumplido también su misión y fue muy, 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 muy especial vivir ese proceso con ellos diariamente. Vino la pandemia, nos encerró, nos unió más, compartimos más. Mis hijos hasta el día de hoy recuerdan esos tiempos de pandemia que claro, fueron muy dolorosos también por pérdidas, pero también fue de mucha cercanía, rezar la coronilla todos los días, rezar el rosario todos los días, vivir la Semana Santa, vivir procesos, hacer el Vía Crucis, todo de manera todos esos procesos lo vivimos juntos. Hasta que, bueno, llegó esa fecha, 24 de septiembre del 2022, donde mi mami parte al cielo, llega a la gran meta, por lo que tanto había orado y rezado, ¿no? Su alma se construyó anhelando el cielo y el Señor le dio la gracia de partir en nuestra casa con nosotros, tal cual ella lo había soñado y le había pedido a nuestro Señor. Para nosotros, una muerte donde el Señor ha cumplido cada una de sus promesas en el rezo del Santo Rosario. Ella vivió acompañada, ella vivió auxiliada por la iglesia, con los santos óleos, a la compañía de un sacerdote. Nosotros como familia, ver la oración plena de mi papi en sus últimos segundos. Imagínate, cómo no dar gracias por ese proceso, incluso doloroso, Manolito. Podemos decir que Dios también habla a través de estas enfermedades, se manifiesta y aunque parezca una tormenta, tiene un propósito. Sí, 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 tiene un propósito. El sufrimiento en Dios tiene un propósito muy grande. Es que nadie después de vivir un proceso de enfermedad de un ser querido, mamá, papá, hijo, esposo, puede decir que sigue siendo igual, que sigue siendo el mismo, ¿no? Pero sobre todo cuando tu mirada ha estado puesta en el que realmente te va a dar la fuerza, porque es difícil, no es fácil, es ver a tu ser amado eh, perdiendo su independencia, perdiendo su fuerza, sus capacidades, pero la simpatía nunca la perdió mi mamá. Hasta el último, su sonrisa, su amor, su alegría, como la historia de los santos, que hasta el último, pues el gozo venía de Dios.
El cuerpo representaba dolor, pero su alma representaba gozo. Y es más que seguro que entregó su dolor a Dios. Sí, sí. Más que seguro. Sí. Siempre tú nos has hablado de tu mami y uno ya tiene como una referencia. No la conocí yo en persona, pero siento que la conozco mucho más cada vez que tú lo dices, lo mencionas, o haces una oración en tus redes por ella y qué hermoso es darle gracias a Dios por tener esa madre cerca ahora con nosotros todavía y seguir siendo agradecido a pesar de no tenerla, ¿no? Yo creo que es un buen testimonio de hijo, de hija, el reconocer eso, porque a veces nosotros no valoramos el tenerla aquí cerca, el que todavía nos siga corrigiendo, el que todavía nos siga aconsejando, el que todavía siga quizás diciendo algunas cosas que no nos parecen, porque yo tengo mi vida, porque tengo mi punto de vista y punto, ¿no? Pero ¿y cuando no esté? Así es. O sea, yo creo que la conozco a tu mami de mucho, pero es por eso, porque tú lo puedes transmitir y esperemos que muchos hijos puedan también tener esa tarea de poder transmitir lo que su papi, lo que su mami ha hecho en su vida y podamos seguir alargando su existencia Obvio. a Sí, través así es, de que su vida siga siendo testimonio, siga estando latiendo ahí en nuestros corazones, es importantísimo. Es que alguien tan especial no puede morir. así es. Tiene que seguir viviendo en nosotros, en lo que somos, en lo que seguimos siendo, en nuestra fe. Cuando alguien me dice, te pareces a tu mamá, y para mí es una alegría y así como un orgullo muy grande, porque wow, mi mami, que era realmente una mujer muy especial, muy especial. Me imagino que, que obviamente con miles de defectos y todo, pero bueno, lo especial es lo que cuenta y representa. Y como ella vivió y enfrentó su vida es lo que realmente atesoramos nosotros como hijos. Muy cierto, ¿no? Al que sí puede conocer y de muy cerquita en 3 días de retiro fue a tu papi, Sí. ¿no? A don Carlitos, que tuve la gracia de poder compartir con él el retiro espiritual en Emaús, de ser su compañero de mesa, de ser su cómplice, ¿no? De muchas conversaciones. Y algo que siempre te digo a ti, nunca voy a olvidar la sonrisa de él, porque él en todo momento había una sonrisa. Y aunque no lo has mencionado tanto acá en todo este tiempo que estamos conversando, sé el que él ha dejado mucho en tu corazón Sí, y en tu mente. mucho, sí. No, y desde siempre, como yo te comentaba, mi papi, mi consentidor, o sea, el amigo, todo. La importancia de los padres definitivamente, créeme que es una de las cosas, siento yo, que, que más me conmueven dentro de mi profesión. La ausencia de la paternidad, la distancia en la paternidad, porque nuestro Señor, por algo permitió que San José sea parte de la historia, ¿no? De Jesús. Él sabía la importancia de la paternidad y yo lo disfruté, o sea, mi historia creo que tiene eh, esa certeza de que ha sido Dios desde el inicio por ese papá, porque el papá representa el amor de Dios también. Entonces, un padre fiel, un padre amoroso, un padre que ha estado para nosotros como hijos, un abuelo maravilloso, un esposo que en el proceso de enfermedad de mi mami estuvo ahí. Ya mi mami no podía rezar el rosario, él rezaba el rosario. Ya mi mami no podía hacer, él estuvo ahí. Nosotros reconocimos lo que se hace desde el amor, diferente a lo que nosotros pensamos que es el amor. Sí, porque en el cuidado está el amor, porque en la enfermedad está el amor, porque en el dolor, en el sufrimiento está el amor. Y sobre todo ese amor conyugal que uno a veces lo define con otras cosas. No, el amor ahí está también. Entonces lo conocimos, lo palpamos, vimos esa realidad. Y bueno, igual, con defectos, pero sobre todo con conversión. Yo no me puedo quedar con los defectos de mi papá. No puedo. Yo tengo que reconocer su conversión y para mí eso es todo.
la conversión, su proceso, y saber que mi mamá tuvo mucho que ver en eso, también me llena a mí de orgullo, me hace ver que nosotras como esposas también necesitamos tener esa firmeza y esa fuerza y esa fidelidad en la oración, porque claro, mi papi se enamoró de Jesús. Él se enamoró sin saber que venía una enfermedad también a su vida y se donó por completo en el amor de Dios, sin importarle tiempo, sin importar cansancio, sin importarle su duelo. Él vivió su duelo con Dios. Él sabía que era el único que lo podía consolar. Si durante toda la vida consoló a mi mami, ¿cómo no lo iba a consolar a él? Mm. Entonces, sí, muy fuerte todavía Manolito, 8 meses recién. Sí, sí, ¿no? Y yo aún recuerdo muchas de las cosas que él mencionaba, las cosas que él podía compartir en ese poco tiempo que nos conocimos. Y cuando me llegó la noticia en la mañana, esa mañana en donde lo único que hice es sentarme, recordar su sonrisa, obviamente lloré, pero también dije, ella está tranquilo, está en un lugar donde él quería estar, donde estaba trabajando para que hoy, aunque haya tenido ese proceso con Dios tan cercano en el retiro ya a sus últimos meses de Sí, vida, yo creo que fue lo mejor sí, para todos, para quienes estuvimos viviendo con él ese fin de semana, para ustedes que oraron mucho porque él esté así de cerca de Dios. sí, Y cómo él, en el tiempo que lo conocí, en las referencias que tengo, cómo él se entregaba por el rosario en oración. No, no, o sea, es una entrega total y tú en la mirada nomás le veías cómo tenía esa alegría, esa alegría. Y de las últimas fotografías que tú me enviaste, yo pude ver que a pesar de ese dolor que estaba sintiendo, a pesar de ese proceso que estaba teniendo ahí, él tenía esa alegría claro. reflejada. Sí, ya ingresó al retiro con dolor, sin saber el diagnóstico, pero ya ingresó con dolor. Pero el Señor le había preparado. Justo ahora, en ese tiempo, ¿no? De Cuaresma, recuerdo que lo vivimos juntos, lo vivimos el año pasado, en una aplicación en donde se centraba en la etapa del sufrimiento de las enfermedades. Lo vivimos el año pasado con él y lo compartíamos todos los días. Wow, mira cómo vive esta persona su proceso de enfermedad con Dios. Mira la diferencia, mira lo fuerte. Y lo conversábamos todos los días. Y parece algo, algo tan fuerte, ¿no? Pero tan bonito como el Señor nos preparó a nosotros para vivir un proceso así. Nunca imaginé que iba a llegar un cáncer. Nunca. Pero bueno, el Señor ahí te va hablando de formas. Claro, hubo desolación, una desolación muy fuerte. Justo ahora les contaba a mis hijos, fui a la iglesia de Cristo del Consuelo, pasamos por ahí por algo, y les dije, cuando recibí la noticia del diagnóstico de mi papi, aquí estuve. Las hermanas me recibieron en mi momento de mayor desolación, Manolito. Wow. Y, en el sagrario que tienen adentro en el convento, sí, en las hermanas Doroteas. Y es que Dios está presente. Si Dios está presente en todo momento, nosotros a veces nos volvemos ciegos y nos hacemos de la vista gorda para no verlo Él, pero Él está en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, mucho más en esos momentos de alegría, porque Él como que goza con nosotros. Yo me lo imagino a Él al lado de nosotros cuando nos salen bien las cosas y decir, bien, aquí está tu recompensa, la perseverancia, las promesas que yo cumplo, ¿no? Y eso es lo que permite que a pesar de las situaciones que vivimos, reconocer que Dios está con nosotros. Así es, definitivamente, definitivamente desde el día uno, Él estaba ahí con nosotros en todo ese proceso de enfermedad, en los doctores, en las enfermeras, en la tranquilidad de mi papi. O sea, es que yo nunca lo vi a él desesperado, nunca lo vi intranquilo, nunca lo vi igual rezando el rosario, igual rezando el rosario de San José, igual haciendo su coronilla, porque fue un consagrado también de San José, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, Ah, a la Virgen María. Imagínate la paz que le regalaba Jesús. Y él decía, Señor, que se haga en mí tu voluntad también. Y nosotros solo podíamos como, sí, o sea, que Él descansa, pues nosotros también. Y claro que venían dudas, venían miedos. Entendí más que nunca el poder de oración, Manolito. Me escribían sacerdotes amigos, estamos rezando.
saliendo del sagrario, religiosas, hermanos del movimiento, amigos que ni siquiera sabía que estaban orando, pero que yo sentía la fuerza de la oración. Y, y sí, él se preparó muchísimo. Mi papi se preparó, vivió su proceso. Y bueno, también partió el 17 de julio del 2025, acompañado de nosotros, una muerte igual a la de mi mami, un final terrenal maravilloso. El día anterior recibió su unción, su acompañamiento de un sacerdote que para él era su hijo. Y así se dieron las cosas, Manolito, abrazados por el Señor desde el día cero. Abrazados por Él, sostenidos por Él y bueno, extrañando muchísimo. Claro, no, por supuesto, esas ausencias son las que más nos marcan, ¿no? Y son las que tenemos en nuestra vida que lidiar con esas situaciones. Ver una fotografía, ver el cuarto donde vivía, o sea, todo eso marca y lo comprendo por mi realidad también que viví con mi padre. Eh, Sin duda alguna, un modelo ellos dos de matrimonio, Sí. sin duda alguna, un modelo ellos dos de fe, de creer, de que se puede conseguir las cosas con paciencia. No es todo espontáneo, no todo es rápido, sino en su tiempo. Y don Carlitos eso nos dejó. Quizás como para ir cerrando esta parte de él, yo recuerdo que cuando estuvimos en el retiro, Erika estaba embarazada. Todavía no sabíamos qué era, si niño o niña. Y él me decía, yo voy a orar por tu niño, por tu bebé. Yo voy a orar mucho Y por lo tu hacía. bebé, ¿sí? Y cuando ya le dije, va a ser niña, él estuvo muy contento. Dice, qué bien, vas a tener la parejita y todo. Y yo me quedo con eso. Chiara tiene muchas oraciones de mucha gente que oraba por nosotros, pero en especial por este señor un desconocido que entró conmigo un viernes y que luego fuimos tan cercanos que lo vi como padre también. Así es. Lo vi No, como sí. padre. Y eso me encanta recordarlo, me encanta saber que estuvo presente ahí, que sus oraciones estábamos más cerca de todo lo que estaba pasando. Sí, 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 sí. Mi papi, y perdón por no hablar más de él, pero Mm, todavía es algo que Oh, sí, tranquila. tendría muchísimo por hablar. Tendría que contarte todo lo que nos ha regalado y lo que nos sigue regalando, incluso por medio de sueños, eh, cómo nos sigue acompañando. Pero él amó mucho, muchísimo, y ese amor sigue estando en nosotros. Entonces, sigue latiendo en sus nietos, en cada familiar, en cada amigo que lo conoció 3 días y que se Puede, convirtió luego en hijo, en el movimiento, en lo que sigo hablando de él. Él sigue estando. Su fe penetró nuestros corazones. Yo creo que el testimonio de mi papi realmente, lo que por ahí seguía estando ciego, ya, o sea, realmente lo limpió, porque si mi mami construyó tanto, mi papi lo terminó de moldear en cuanto a nuestra fe. Hemos atravesado procesos durísimos, perder, o bueno, no perder, eh, por un momento distanciarnos, creo yo, con nuestros seres amados, ¿no? Ellos en el cielo, nosotros todavía aquí peregrinando, nos permite tener una lección importante, Manolito. Necesitamos vivir el presente amando. Es lo que nos va a representar luego. es- Necesitamos vivir amando, necesitamos tropezarnos, caernos, eh, alejarnos, porque yo creo que todos hemos tenido diferentes maneras de encontrarnos con Dios. Pero sí es importante voltear a verlo a Él, en la etapa que sea. Mi papi a sus 73 años vivió su retiro de Maús. Nunca es tarde, nunca es tarde para reconocer a Jesús. Él tuvo una preparación con mi mamá, ella fue su catequista principal, sí, pero le faltaba ese Emaús, ese reencontrarse. Él dejó una carta, bueno, dejó diarios, dejó como 8 diarios, Manolito. Wow. Muchos escritos y bueno, los últimos es de su Emaús. Si es que él hubiese sabido todo lo que iba a vivir y sobre todo esa mirada con la que él se encontró allá, lo hubiese hecho antes. Antes. Así que nunca es tarde, pero si podemos hacerlo, si algo nos impide, si de pronto las amistades, si de pronto el mundo nos impide, no esperemos que sea tan tarde. Es importante, siempre, pero no esperemos que sea tan tarde.
podemos gozar de ese amor pleno que tú y yo sentimos a tiempo, Así es. como para poderlo dar también. Así que, no, su historia es para siempre. No, no hay distancia, no hay nada que nos separe. La eternidad es la meta, fue el anhelo de mi papi. Desde ahí estoy viviendo mi proceso de duelo. Era su anhelo. Yo no le podía arrebatar algo que él lo estaba anhelando. Por más amor y apego y todo lo que yo quería tenerlo, porque yo quería que envejezca conmigo. El anhelo del alma, el Señor lo concede. Así es. Y Así él lo conoce. Y él lo conoce, así que no, yo no podía hacer barrera para eso. Así que solo pude decir gracias por esos 73 años. Yo recuerdo una frase que tú me dijiste en uno de los últimos días de la novena de él. Todos tenemos nuestro santo personal, Sí, nuestros santos que están ahí y yo sé que va a estar conmigo siempre ese santo, ¿no? Pero estos amigos del cielo que tenemos también y que yo sé que tú eres muy conocedora, te gusta siempre estar leyendo, investigando y yo sé que tienes muchos santos de referencia, ¿no? ¿Cuál, cuál ha sido el santo que a ti te ha ayudado a superar estas ausencias, ¿no? Estas distancias eternas, ¿no? Y en estos procesos dolorosos que tuviste que vivir. ¿Qué santo, con qué santo te identificas? ¿Qué santo te ayudó a ti a sacar adelante esto? a ver, antes de que falleciera mi mami, me leí el libro de Beata Conchita Cabrera. Ella perdió a 2 de sus hijos y ella hablaba del dolor profundo de la pérdida, pero ella se consolaba en el amor de Dios. No imagino lo que es perder un hijo, ¿sí? Pero ella ha sido una referencia y de forma principal, es que nadie entiende más el dolor de la pérdida que la Santísima Virgen María. Ella que perdió a sus padres, que perdió a su esposo, que perdió a su hijo, ¿cómo no va a entender nuestro dolor? La Santísima Virgen María ha estado ahí conmigo en cada una de las despedidas. La he podido sentir su dulzura, su amor, su consuelo, levantarme cuando no he tenido fuerzas de hacerlo, recordarme mi rol, así como ella en medio de su dolor reconoció que tenía que seguir continuando, que tenía que seguir fortaleciendo a esos discípulos que lloraban la ausencia de Jesús. Así también mis hijos me necesitan, mi esposo me necesita, mis pacientes me necesitan. Entonces, ella ha sido la que ha alumbrado mi camino en la oscuridad. Ella y algunas santas que han tenido pérdidas, santas esposas, que han tenido que levantarse después de perder a sus esposos, de perder a sus hijos, Santa Rita de Casia. Sí, yo creo que el Señor me ha llevado a conocer esas historias y hoy puedo reconocerlas, que ha sido con ese gran propósito, ¿no? De saber que la muerte no es el fin, que hay consuelo en medio del dolor y que sobre todo hay testimonio después de ese dolor. Qué bien, qué bueno. Y son referencias, yo escucho una vez de ti que decías, es como cuando uno quiere emprender, uno toma referencia a alguien, asimismo salir del dolor, salir adelante de una dificultad, tenemos las referencias, y que son los santos, Así es. son justamente esa referencia donde podemos decir, no es imposible, no es imposible, aunque parezca imposible, no es imposible, y lo puedo hacer en compañía de Jesús, Así es. compañía de Dios. David, como para ir terminando, yo sé que hay muchísimas cosas que podemos seguir acá, ¿no? Pero que sea pretexto para una segunda parte con Gaby Concha, ¿no? Tu lado de madre. Tienes una familia maravillosa, los conocemos a todos, a toda tu familia, todos tus hijos, tus hijas, tienen ese brillo que también se les nota a ustedes como esposos, ¿no? Y tienes testimonios, creo, de cada uno de ellos, de sus anhelos también que tienen ellos. Ese proceso como madre, ese cuidar de ellos, ¿cómo es eso y estar cerca de Dios? Sí, ha sido también una parte muy importante de la figura de mi esposo. Yo creo que no podría llevar mi maternidad sin su paternidad, o sea, sería imposible. Somos equipo. em, para mí ha sido importantísimo la espiritualidad en mi familia, en mi hogar, que ellos reconozcan a un Dios presente en nuestra casa. ¿Que hemos tenido días difíciles? Sí. ¿Que hemos tenido despedidas? Sí. ¿Que hemos tenido tribulaciones en el ámbito económico? También. Pero es ahí cuando les digo a mis hijos, solo el Señor nos sostiene. Solo el Señor.
y, y hablándoles, que ellos vean mi fragilidad también. Ellos han visto mi llanto, ellos me han consolado y de pronto también ven a una mamá muy alegre y muy feliz. Y cuando me preguntan cómo, ahí está Jesús. Es que es Él. Escuchando una música, reconozco su presencia, en la Eucaristía reconozco su presencia, en el abrazo de mis hijos reconozco, les hablo a mis hijos así, con toda la claridad, que ellos entiendan que tenemos un Dios cercano, ¿sí? Ven mi rol de profesional también, han visto mi cansancio, han visto mi fatiga, han visto mi llanto también cuando he tenido pacientes en donde terminamos la sesión y me rompen el corazón porque sé que, sé que viven procesos difíciles. Entonces, la maternidad es maravillosa. Es una extensión lindísima de esta figura como mujer. La he podido vivir de forma especial con Mamita María, siempre pidiéndole a ella que me dé la gracia de poder ser ese testimonio para mis hijos como fue ese testimonio mi mamá, como para ella fue el testimonio su mamá, y así seguir en esta herencia maravillosa de amor, pero sobre todo de fe. Eso quiero que mis hijos me recuerden como esa mamá que más allá de darle lujos, que más allá de darle riquezas, era una mamá que se sostenía en la fe y que ha sembrado en ellos la fe. Yo les digo que así me recuerden, que no quiero que me recuerden de ninguna otra forma, sino como una mamá que valoraba lo importante, que era Jesús para ellos. Ellos no me van a tener a mí en algún momento, pero siempre lo van a tener a Jesús. Gaby, desde tu profesión, tú tienes una gran misión, tienes un gran trabajo y mucha gente ha podido tener este acompañamiento contigo desde la parte profesional. Y algo que rescatar, que tú no separas tu profesión con tu fe. Y eso es algo que hoy en día se está viendo, no mucho aquí en nuestra ciudad, pero tú lo estás haciendo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es estar ayudando a los demás? Y yo imagino Dios al lado tuyo ahí, escuchando y luego hablando. Sí, 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 así lo siento. Créeme que así lo siento. Em, Le pido mucho a Dios que sea el centro de cada sesión, que sea la base, que me regale la sabiduría. Oro por mis pacientes y por mis futuros pacientes. Él ya conoce cada alma que va a estar sentada ahí en el consultorio. Y, y sé que Él es el único, el que creó nuestra vida, es el único que sabe cómo reparar aquellas cositas que nosotros venimos padeciendo. Si no vamos al Creador, nuestra humanidad hace ahí pequeñas, pone curitas, Ujú. ¿sí? Hace reparaciones así momentáneas. Pero el Señor, Él realmente repara la profundidad de nuestro ser. Entonces, ¿cómo apartarlo al Creador de nuestra historia? ¿Cómo apartarlo al Creador de nuestra vida? Decía decía Monseñor, que es nuestro guía espiritual en Colombia, de la red de psicólogos, decía, sean como, como los odontólogos de ahora, no como los de antes. ¿Por qué? Porque los odontólogos de antes sacaban las piezas, así tengas una cosita pequeña, Ya. y los de ahora buscan hasta lo último para mantener tu pieza ahí. Buscan la forma. Nosotros como profesionales de salud mental tenemos autoridad con nuestros pacientes. Ellos creen en nosotros, ellos confían en nosotros. Y muchos caen, lamentablemente, cuando no están viviendo un proceso fuerte o firme en su fe. Muchos piensan que incluso todo es desechable. Ah, ¿no te parece? Deja. Ah, no, esto deja. Yo necesito tener a Dios para saber cómo llegar a mis pacientes. Yo necesito que mis pacientes también se enamoren de Dios, porque Él es el único que va a poder alumbrar su camino después de las sesiones. O sea, salen de mi sesión y todo vuelve a ser como antes. En la sesión descubrimos muchas cosas, pero luego todo continúa. Pero si tienen a Dios, incluso por más oscuro que pueda estar todo el territorio igual allá afuera, ellos tienen esperanza de que todo va a estar mejor. Entonces, no puedo apartar, Manolito, no puedo. No impongo mi creencia a mis pacientes. Tengo pacientes de muchísimas creencias, em, que comparten distintas cosas.
Ellos saben que acuden a una psicóloga católica, ellos saben que al entrar a mi consultorio hay un altar, ellos saben muchas cosas y me buscan. ¿Qué quiere decir eso? Es el Señor obrando. Sí, así es. Es el Señor obrando. De mi boca no tiene que salir nada más que lo que el Señor quiere susurrar en ellos. Entonces, Él es el... Él es el que sí, y hablando de tu altar, el altar es hermosísimo en Sí, tu sí, consultorio. Y creo que de entrada uno ya se impacta ahí, como que con lo que vengas cargando, ahí ya ya está. ya se queda un poquito, Sí. ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, Gaby. Y te cuento, Manolito, algo. En el altar has visto, está un crucifijo, ¿sí Sí, viste? sí, sí, claro. Ese tiene una historia importante. Me lo regaló un sacerdote y ese sacerdote tenía a este Cristo desde el seminario y ese sacerdote va a cumplir 20 años y lo regala y me lo regala a mí para que cada uno de los pacientes que ve ese Cristo todo marcado, lleno de heridas y lleno de llagas, recuerden que ninguna herida el Señor no la conoce, Él ya la vivió. Ahí está la representación de cada una de nuestras heridas. Cada una de esas heridas, ahí estamos. Estamos, sí. Guau, qué increíble. Y por eso se hace mucho, Sí. por eso se hace mucho, ¿no? Qué bien. Estamos llegando a la parte final de este episodio, Gaby, y lo único que te puedo pedir es que a las personas que nos están escuchando, a aquellas personas que a lo mejor ya quieren botar todo, que están pasando por un duelo, que están pasando por dificultades en su matrimonio, que a lo mejor están cayendo en estas situaciones emocionales, en estas dificultades de salud mental, como la depresión, que ahora estamos conociendo que hay muchas personas con esta situación. ¿Qué les puedes decir tú desde esa experiencia de fe, desde esa mujer creyente y que está convencida de que Dios es el único que puede sanar esas heridas? Que busquen ayuda, independientemente si es una profesional, ¿sí? Que busquen un grupo de oración. Las mujeres, las esposas que están viviendo cualquier tipo de tribulación. Hoy podemos ser acompañadas. La persona que está atravesando un duelo, podemos ser acompañadas. En la catedral hay acompañamiento. Ahí de forma profesional, Manolito. Entonces tenemos ayudas por todos lados. Lamentablemente, a veces nuestra humanidad piensa que no necesita ayuda. Y es ahí cuando caemos en los vacíos más grandes. Necesitamos buscar ayuda. De forma profesional, buscando en nuestra parroquia también. El Señor nos sostiene. No hay tribulación más grande que el Señor no pueda sostener. No hay dolor tan profundo que el Señor no te pueda acompañar. En la mayor desolación de nuestra vida, el consuelo llega de su parte. Así que ánimo, muchísimo ánimo, muchísimo ánimo. Estoy yo para cada una de las personas que quieran acudir. Estoy para acompañar, para sostener, pero nace su voluntad también. Tiene que nacer todo de la voluntad. El Señor nos espera, ansioso, nos espera de una forma amorosa, con los brazos abiertos, pero necesita nuestro sí. Así que hay mucha ayuda allá afuera, mucha necesidad, pero sobre todo mucho consuelo. Así que no perdamos la fe. Pero bueno, en recordar que, Gaby, tú tienes tu trabajo no solo presencial, sino también virtual. Tú nos has comentado que tienes tus consultas virtuales. Igual vamos a tratar de dejar acá los contactos para que puedan, en tal caso, puedes comunicarte, hablar contigo, quizás que vayas acompañando también a las personas que puedan ver este episodio y que puedan de alguna manera sentirse también con ese sí, como tú mencionas, no ser voluntario de decir yo necesito y reconocer que tengo algo, que a veces es muy difícil. Cuando ya tenemos un problema y estamos muy al fondo, quizás decimos, sí, aquí algo está pasando y necesito, pero ¿y qué mejor prevenirlo? ¿No? Y vamos a tratar también de que esto se pueda hacer, ¿no? Sí, sí, no podemos caminar solos. Y hay momentos en donde necesitamos que el Señor nos cargue y, y tenemos que dejar que pase eso, que se den las cosas. Un día un paciente me dijo, es que me da miedo ya quedarme
o coger ese último comodín, porque mi último comodín va a ser Dios. Y si Él no me puede ayudar, estoy perdido. Entonces me da miedo. Y le dije, no, es que ahí está la ganancia. Has buscado por todos lados, todos los comodines los has buscado, pero ahí está, justo en el último. Imagínate, Manolito, a veces ese miedo, ¿no? Así Ese es. miedo de no sentirnos escuchados. Así que nada, a buscar ayuda, a sentirse que el Señor está ahí, en medio de nosotros, susurrando ese auxilio. Así es, no, muchas gracias Gaby por este momento, por este tiempo que te has dado también de poder estar acá. Cuando te comenté el proyecto, tú te quedaste encantadísima, ¿no? Y gracias porque también eso motiva, ¿no? Escucharte a ti, escucharte a las otras personas que van a venir por acá, decir, qué bacán, Manolito, síguelo haciendo. Te mencionaba al inicio, que cada una de las cosas que tú ves acá ha sido con esfuerzo, con dedicación, pero todo para poder llevar esa palabra de Dios a todas partes y a través de la pantalla que acá las personas nos están viendo, ¿no? Obviamente te voy a pedir oración para que este proyecto siga creciendo, para que siga llegando a todas las partes donde tenga que llegar. Que Vibras es justamente eso. Todo lo que hemos hablado son esas situaciones que en nuestros corazones ha tenido esa vibra, ¿no? De Dios y de poder llegar a tener esta conversión, a poder llegar a ser esa persona que ahora soy y que no es nada más que una persona herida, pero sanada, y que a lo mejor siga con más heridas a futuro, pero igual va sanando porque hemos encontrado lo mejor que es Dios. Así es, nuestra historia, nuestro testimonio, en medio de todo ese valle de lágrimas por el que hemos tenido que transitar, reconocer la misericordia de Dios es lo más importante. Saber que, si bien es cierto, he vivido procesos difíciles, el Señor ha tenido mucha misericordia. Nada en sus manos ha quedado en mal. Todo ha sido un bien mayor. Todo. Sí. Y eso es lo que intento con cada persona que tengo la dicha de poder conversar, comunicarme, atender, de transmitirles eso. También he vivido situaciones. También sigo batallando momentos. También sigo enfrentando mis miedos. También lucho, como todos. Pero la diferencia está en quien nos acompaña en el proceso. Aparte de tu familia, la presencia de Dios, ahí el alma descansa. No hay lugar donde tu alma pueda descansar que no sea en la presencia de Dios. ¿Cómo haces, Gaby, para escuchar tantos problemas? ¿Cómo haces para decir tanto y escuchar tantos problemas? Yo no podría. Es que el Señor está ahí. Es que Él se encarga de todo. Así es. Mi alma simplemente descansa en su presencia. Sí, se conmueve humanamente, pero sabe que el Señor está obrando. Y obra. Y cuando veo esa obra, Manolito, cuando veo a mis pacientes sonreír, cuando veo a mis pacientes que han recuperado sus hogares, sé que es el Señor. Ellos no están buscando a Gaby Concha. Ellos están buscando la presencia de Dios en sus hogares. Y eso es lo que a mí me permite servir, incluso en medio también de mis luchas, en medio también de mis grietas. Amén, amén. Muchas gracias, Gaby, por esas palabras, ¿no? Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar acá hasta el final. Estamos muy contentos de que este proyecto siga adelante. Van a haber muchas más historias. Y si una de estas historias se parece a la tuya y la estás viviendo similar, pues la idea es que encuentres aquí respuestas también. Porque como lo decimos siempre, cuando Dios llega y toca una vida, la historia cambia. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Bye.